Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día miércoles damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más compartiendo la palabra de nuestro Dios. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está y que ore conmigo y que le pidamos sabiduría a nuestro Señor para poner por obra su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche que nos permites escuchar tu palabra. Señor, por favor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Queremos ser receptivos a esa palabra, mi Dios, pero también queremos ponerla por obra. Queremos, Señor, también sacar a la iglesia y a nosotros mismos de muchos errores que cometemos, Padre Santo, en aceptar a veces argumentos que no son válidos y que están erróneos, que están, Señor, contrario a ti. También te pedimos, Señor, que nosotros podamos ayudar a otros a poder salir de esos errores y poderlos ayudar a que tengan un encuentro muy personal contigo y que ellos, cada uno de ellos, Señor, puedan ser alcanzados y tener esa misericordia que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo. Por favor, bendícenos grandemente y ayúdanos en todo tiempo y guárdanos de esta enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, iglesia, muy bien, mis hermanos. En esta tarde o noche quisiera hablarles acerca de derribando argumentos de error. Voy a leerle en 2 Corintios 10:5. Usted lo puede buscar en sus casas y puede leerlo en la versión que tenemos nosotros en nuestras Biblias, pero yo lo voy a leer en esta versión para que pueda ser un poco más entendible. Dice: destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Si usted lo lee en su casa, lee este pasaje, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento, derribando cualquier argumento. El mundo, con sus filosofías humanas, va a tener argumentos que parecen ser válidos, argumentos que pueden ser verdaderos y que puedan inclusive en un momento cuestionar lo que está en la palabra de Dios. Inclusive si usted está preparado en la palabra de Dios, a veces le van a hacer dudar. Pero por eso es necesario, iglesia, que cada miércoles, que cada día de culto, usted pueda estar escuchando estos mensajes, usted pueda escudriñar la palabra de Dios para así aprender. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces debemos de adquirir ese conocimiento en la palabra de Dios, profundizar cada día de culto, cada mensaje. Usted puede hacer sus devocionales y ahí va a poder aprender y va a poder refutar, va a poder tener un argumento válido basado en la palabra de Dios, no en su propio conocimiento, sino que en lo que está en la palabra de Dios, y así poder ayudar a otros a poder salir de ello. Muchas veces cuando vamos a evangelizar o queremos hablarle a una persona de Cristo, a veces nos salen con unos argumentos que en su momento o cuando los escuchamos parecieran que son ciertos y nos dejan a nosotros un poco pensativos y decimos: ¿será cierto o no? ¿Será que estoy en la verdad o no? Entonces, para no entrar en esa duda, mi hermano, es necesario que usted y yo y cada uno escudriñemos la palabra de nuestro Dios para ser obreros aptos y para ser obreros que estamos muy preparados y para poder derribar todo argumento, como dice el pasaje. Hay razonamientos incorrectos que parecen correctos, verdades mentirosas o mentiras verdaderas, si usted lo quiere ver de esa manera. Como en la política, en la religión y en los negocios, se usan argumentos que parecen ser válidos, pero que realmente tienen el propósito escondido de engañar. Un producto, cuando se lo ofrecen, no le dicen totalmente lo que hace ese producto. Puede tener un defecto, puede ser un efecto secundario, puede que no le caiga bien a cierto tipo de persona, y no dicen totalmente la verdad. En la política ya lo sabemos muchas veces, y en algunas religiones tratan de ocultar de que no se tiene que decir tal cosa para que la feligresía o la congregación tal no se entere de lo que está en la palabra de Dios. Entonces, esos razonamientos que parecen ser incorrectos, a veces
son o parecieran, tuvieran o tal vez cabe la idea. Pero para no entrar en duda, mis hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Usted sabe de dónde viene la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás. Él con mentira y engaño trata de seducirnos, trata de engañarnos, trata de tenernos confundidos. Y a veces, aún hasta en el pueblo de Dios, nos confunde. Y entonces empezamos nosotros hasta a cuestionar lo que se nos ha dicho por medio de algunas personas. Y quizás si no salimos de ese error, si no consultamos a un pastor, a un hermano o a un maestro de la palabra, nos quedamos con esas dudas y entonces después ya nos enfriamos y ya no queremos seguir en el camino correcto. Entonces, para poder salir de esas dudas, mis hermanos, es necesario que usted se prepare. Solamente por medio de la palabra de Dios usted va a ser verdaderamente libre y va a poder conocer la razón, la verdad, y va a poder ayudar a otros a poder salir de su confusión. Como creyentes debemos de desarrollar el discernimiento para distinguir los argumentos verdaderos de los falsos. Así también debes saber refutar los razonamientos engañosos. Que seamos nosotros sagaces y podemos identificar, esto no es cierto, porque la palabra de Dios dice esto no es verdad, porque la palabra de Dios así lo dice. Usted sabe que hasta mismo Satanás utiliza la palabra de Dios, pero ¿cómo le salió Cristo? No le dijo, yo tengo el poder, no, dijo, y escrito está, escrito está, escrito está. Si nosotros también vamos con esos argumentos y vamos nosotros a refutar esos argumentos falsos, vamos a saber decirle porque en la palabra de Dios está, hermano, porque en el pasaje está, en esta cita está. Pero si solo decimos nosotros, sí, posiblemente ahí está, o quién sabe, hermano, tiene razón, quizás, o tendrá razón usted, fulanito, fulanita. Entonces ya le estamos dando cabida a la duda, y la duda y la mentira viene de Satanás. Entonces, para no caer en eso, nosotros debemos de tener esa sagacidad, y solo la vamos a obtener por medio de la palabra de Dios. Dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, leyendo la palabra de Dios, leyendo, escudriñándola, estudiándola cada día, para presentar defensa, con puños no, con mansedumbre y reverencia, con tranquilidad podemos nosotros refutar. Y dice, no, mire, eso no está, porque en la Biblia dice esto, dice lo otro. Y a veces cuando queremos evangelizar, hay gente que nos sale, pero mire, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué dicen que Dios es un Dios de amor? ¿Y por qué permitió que mataran a niños? ¿Y por qué permitió que mataran a ancianos? ¿Por qué permitió que mataran gente? Entonces, pero si usted le empieza a decir, mire, no, porque esto está, que Dios no quiere el pecado y quiere destruir de raíz todo esto, entonces usted va a poder responderle y va a poder ayudar a esa persona que está confundida a que llegue a la verdad. Pero si nosotros no estamos preparados, hasta nos terminan confundiendo nosotros y muy tristemente quizás hasta nos pueden convencer y ya decimos, ya no, mejor ya no sigo este camino porque este camino no es el correcto. Y hay historias, hermanos, tristemente, de hermanos, de pastores, de siervos de Dios que han estado en las iglesias en general, en todo el mundo, y por haber escuchado un argumento erróneo se desviaron de la verdad. Entonces ya no están en el camino verdadero, ya están en otro camino en el cual les lleva a perdición. Entonces, para que no nos pase eso, nosotros, hermanos, escudriñemos en la palabra de Dios día con día. Como dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 23 al 26, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. En eso usted tiene que ser un maestro para poder enseñar la palabra de Dios y corregir, dice, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Usted y yo, si conocemos la verdad, si escudriñamos la palabra de Dios, podemos refutar esos argumentos y podemos sacar a mucha gente de esa confusión y sacarla del lazo del diablo, como dice este pasaje.
Pero si nosotros no estamos preparados, van a seguir en ese lazo y van a morir sin Cristo, sin ninguna esperanza, aunque está en nosotros el poderlo sacar más a nuestras familias, más a nuestros familiares o amigos que tenemos de muchos años. Podemos nosotros sacarlos si escudriñamos cada día la palabra de Dios y aprendemos y estamos preparados y somos aptos para poderlos corregir. Los creyentes siempre debemos de estar preparados para derribar los argumentos que se levantan contra la verdad. Satanás está cada vez, cada tiempo, está queriendo levantar argumentos, está queriendo levantar falsos testimonios, está queriendo ver cómo la gente se confunde o entretenerse en otras cosas y no estar escudriñando la palabra de Dios y no estar aprendiendo de ella. Entonces, si me deja de leerle este razonamiento engañoso, que quizás usted ya lo ha escuchado y quizás se va a reír, pero a veces se nos ha dicho eso, y entonces si le damos cabida a eso, ya nosotros ya ni nos congregaríamos. Por ejemplo, dice, no vayas a la iglesia o a tal iglesia. ¿Por qué no? Porque hay mucha gente hipócrita ahí. Entonces, si fuese así ese argumento verdadero, si le diéramos un pequeño espacio, entonces ya no ir al trabajo, ya no ir al centro de estudio, ya no ir al mall, ya no ir a pasear a ningún lugar, ni en la casa, en familia quizá, porque también hay gente hipócrita, también hay gente pecadora. En la iglesia están aquellos que necesitan de Dios, aquellos pecadores arrepentidos que necesitan de Dios cada día. Ahí está la iglesia. Dios vino a los enfermos, no vino a los sanos. Nosotros somos enfermos espiritualmente y que necesitamos cada día una audiencia con nuestro maestro, con nuestro doctor, para que nos cure, que nos limpie, y cada día nosotros podemos presentarnos delante de Dios puro y sin mancha. Pero no porque ese argumento se dice de esa manera, yo dejo de congregarme, yo dejo de ir a la iglesia, yo dejo de juntarme con los hermanos. No. Entonces, sepamos nosotros, hermanos, cómo refutar esos argumentos. Vamos a ver unos tipos de argumentos así rápido. El argumento circular, que está, si no se sabe qué es, como dice aquel, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces está ese pensamiento. Consiste en dos proposiciones que se demuestran recíprocamente una a la otra. Se le preguntó a un evolucionista cómo se determinaba la edad de los fósiles y respondió que se determinaba por el estrato del suelo que se encontraba. Cuando se le preguntó cómo se determinaba la edad del estrato, él contestó por la edad de los fósiles que fueron encontrados ahí. Entonces, no sabe decir si sí o no. A veces se nos pregunta por qué Dios permitió la matanza de los niños cuando Cristo nació, y que en la iglesia tradicional se celebra el día de los santos inocentes, los santos niños inocentes. ¿Por qué un Dios de amor permite eso? Entonces ya empieza una disyuntiva. ¿Por qué? Si dicen que es un Dios de amor, ¿por qué permite esta muerte? Y si un Dios fuerte, ¿por qué no es amoroso? Entonces, nosotros sepamos, si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, vamos a poder decir, no, mire, esto fue por esta situación y esto es por esto. Pero si no sabemos nosotros qué decir, hasta le afirmamos a esa persona, sí, tiene razón, yo no sé por qué el Señor permitió esa muerte de esos niños. ¿Por qué cuando Moisés tuvo que ser guardado, por qué permitieron la muerte de un montón de niños que nacían, que de los judíos? Entonces, sepamos nosotros qué contestar y no caigamos en este argumento circular. El argumento de la autoridad. Este argumento de error consiste en considerar que algo es verdad solo porque alguien importante o prestigioso lo dice, sin considerar el argumento mismo, no a la persona. La validez y veracidad debe estar en el argumento, no en quien lo sustenta. A Pedro y a Pablo se le desacreditaba que por qué habían sanado a un hombre que estaba, usted sabe muy bien esta historia, que estaba en la puerta, estaba esperando ser sanado, pero le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, anda y levántate. Empezaron los maestros, los gobernantes, ¿y por qué hicieron esto? ¿Cómo? ¿Quién les dio autoridad? Y viene Pedro y le dice, al que crucificaron, a ese Cristo que ustedes crucificaron, es el que nos dio la autoridad de poder sanar a esta persona. Entonces estamos cuestionando a la persona, o solo porque no viene de tal persona, ya lo estamos cuestionando, sino que debemos de nosotros
ver el mensaje y si viene de Dios, saber discernirlo y poder decir si viene de Dios o no, este mensaje no viene de Dios. También tenemos el argumento de las mayorías, porque se cree que porque la mayoría lo dice, todo es correcto. ¿Qué pasó cuando fueron enviados los 12 espías? ¿Cuántos dijeron que no podían entrar? Que no, era tierra que devoraba, parecíamos langostas. 10 dijeron que no. Y muchos creyeron, muchos dijeron no, pero solo hubo 2 personas que dijeron que sí podían entrar, porque confiaban en el Señor, confiaban en su poder, no confiaban en sus fuerzas físicas o sus habilidades. Pero como estos 10 dijeron que no, muchos en el pueblo empezaron a murmurar diciendo, no, ¿para qué venimos a morir? ¿Para qué nos trajiste acá, Moisés? ¿Para qué? Mejor estábamos mejor en Egipto y bla, 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 bla. Al final, no tenían la razón estos 10, sino que solo tenían estos 2 espías que dijeron que sí. Entonces, no solo porque la mayoría lo dice, va a ser correcto. Como mucho tiempo atrás se decía que, en el tiempo de Colón, que la tierra era plana, no era redonda. Pero en la Biblia está en Isaías 40:22 que dice la circunferencia, el círculo de la tierra. Ya mucho más antes se sabía que la tierra era redonda, pero porque la mayoría decía que era plana, todos creían que era plana y no redonda. Que porque la iglesia tradicional es mayoría en Latinoamérica, que es la mejor, no necesariamente. Que porque muchos apoyaron a Hitler, creía que era el mejor político, no. La mayoría a menudo están equivocadas. Argumento de la antigüedad. Esta mentira asume que las causas que dieron lugar al comportamiento en la antigüedad continúan siendo válidas. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado, el razonamiento no es válido. Está el ejemplo de la mujer samaritana que decía de que se tenía que orar en el monte Gerizim, que era el lugar donde se debía adorar, basada en lo que era ese lugar, en ese lugar se adoraba aún antes de que el templo de Jerusalén fuese edificado. La iglesia tradicional, usted sabe cuál es, que es la más antigua, no solo por eso es la iglesia verdadera. Dicen algunos, sin ver que, aunque es muy antigua, dejó de ser parte de la iglesia verdadera y se convirtió en una iglesia ramera y apóstata. Apelación a la tradición, siempre se ha hecho así. Y la apelación a la práctica común, todo el mundo lo hace. Como por ejemplo, y no me lo tome a mal mi hermano, cuando celebramos el natalicio de Cristo. Todos sabemos de que no fue el 25, el natalicio de Cristo, el 25 de diciembre, pero por tradición, por seguir una celebración o aceptar una celebración precristiana de origen pagano, lo hacemos. Pero si usted va en la historia, si usted lee en la palabra, va a ver y va a encontrar de que no fue en esa fecha, que fue en otra fecha, pues por argumentos que están ahí. Pero lo aceptamos nosotros por la tradición que se sigue. Argumento de lo nuevo. Este argumento sostiene que lo nuevo es mejor. Sabemos por experiencia que esto no es necesariamente cierto. Un modelo más reciente de computadora o de celular no es necesariamente mejor. Y usted puede leer en su casa la historia en Hechos 17, del versículo 18 al 21, cuando venía Pablo hablando y hablaban de algo nuevo, hablaba de Jesús y la resurrección, y como estos no habían escuchado eso, qué interesante lo nuevo que dice. Pero si venía una semana después alguien con otro mensaje, como era nuevo, nunca lo habían escuchado, entonces, sí, es algo nuevo, es de ser bueno el que vino la semana pasada hablando de Jesús y la resurrección, no prestaban atención al mensaje, sino que prestaban lo nuevo que estaba viniendo, como que era la moda, o por la moda se basaban ellos, no basaban en lo que estudiaban, no basaban en lo que estaban diciendo. Podían decirle cualquier mentira, pero lo aceptaban, porque era algo nuevo para ellos. Entonces, no necesariamente lo nuevo es lo mejor. Argumento del origen. Consiste en juzgar las cosas de hoy en razón del valor que concedemos a su origen del exponente y no a la veracidad del argumento mismo. Está hablando el pasaje de Mateo 13, versículos 54 y 57, donde Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Donde se escandalizaban que el carpintero, el hijo del carpintero,
el hijo de María, ¿es este el que está hablando estas palabras? ¿Cómo es posible? No, para mí tiene que venir de alguien estudiado, de alguien que estuvo en la sinagoga, de alguien que estuvo aprendiendo de los maestros de la ley. Como un hijo de un carpintero va a hablar estas cosas. Entonces, no lo basaban en el mensaje, sino que por el origen. Y muchas veces así parece, que porque el hermano no fue preparado en el seminario, ya estamos cuestionando y no estamos viendo o estamos escudriñando que es palabra de Dios la que se está hablando. Argumento para desacreditar a un hombre, muy similar al anterior. En vez de probar o refutar un argumento, busca atacar, desacreditar a quien sostiene dicho argumento. Y usted puede leer en sus casas Hechos 17, versículos del 5 al 6, donde dice que tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al final dice, estos hombres trastornan al mundo entero, también han venido acá. Estaban desacreditándolo a los que estaban predicando la palabra de Dios. Y empezaron a acusar a Jasón, porque no tenían ninguna razón, pero empezaron a acusar y tomaron falsos testigos y dijeron, sí, quizás está planeando algo contra el gobernador, entonces mejor parémoslo ahorita. Entonces empezaron con un argumento que parecía válido. Sí, estaban obviamente alborotando porque era algo nuevo, era algo quizás nunca había escuchado, o era algo que quizás estaba transformando los corazones de muchos. Pero como no tenían un argumento válido, empezaron a mentir. Entonces, para no caer en este tipo de argumento, nosotros debemos de basarnos en la palabra de Dios y estar fundamentados en ella. Argumento dirigido a las emociones. Es cuando se manipula las emociones del individuo en vez del razonamiento. Este argumento es usado hoy en día tanto en sectas cristianas como no cristianas que basan su fe en las emociones en vez de basarlas en las Santas Escrituras. Que por el sueño de tal persona, que porque sintió algo, que porque lo vio en el agua, porque lo vio en un espejo, porque lo vio en una pared. Ustedes saben muy bien, han escuchado todas esas historias, mis hermanos, que a veces sacan reportajes ahí en CNN o estos noticieros amarillistas, ¿verdad?, de Estados Unidos, que se ve la figura de María, que se ve la figura de Jesús. Entonces ya el emocionalismo, no se basan en el razonamiento de lo que dice la palabra de Dios. No basemos argumentos en emociones, sino que basémoslo en lo que es la santa palabra de nuestro Dios. Y usted puede ver en su casa Hechos 19, versículos del 33 al 39. Como conclusión, mis hermanos, nuestro Salvador fue frecuentemente acusado con preguntas y argumentos. Usted va a leerlo. El Señor siempre, por los fariseos, por todos los escribas, empezaban a cuestionar a Jesús, porque querían encontrarle en algún error. Según ellos, querían encontrarle en algún error. Obviamente que usted sabe quién estaba detrás de ellos, era Satanás, y quería que Jesús quedara en mal ante el pueblo, y empezaron a decir, bueno, ¿y este? O empezaron a decir, bueno, ya no encontraban otra razón, sino que decían, es hijo del carpintero, ¿quién nos va a enseñar nosotros que somos doctos en la ley, que hemos estudiado tanto desde que nacimos, somos estudiados en la ley? Entonces, con estos argumentos amañados para sorprenderlo en algún error, de modo que pudieran destruir su ministerio, nuestro Salvador, nuestro Señor, siempre derribó esos argumentos inteligentemente, y con la palabra de Dios sobre todo la pudo detener. Porque Satanás también tenía sus argumentos y también se basó en la palabra de Dios. Pero si Cristo no le saca la palabra de Dios, ahí nos enseña que nosotros debemos de estar preparados. Porque aunque nos saquen pasajes de la palabra de Dios y nos digan, ¿por qué esto dice aquí, aquí, acá? Y nosotros sepamos cómo responder, mire, esto viene aquí, esto fue por este tiempo, esto fue por esta situación. Entonces, pero sepamos nosotros poderle contestar y poder sacar a esa persona de ese error. Los apóstoles y los discípulos pasaron por las mismas situaciones. También ellos pasó Jesús, pasaron los apóstoles. Igual, como iglesia vamos a pasar por lo mismo, que van a querer levantar algún argumento para disuadirnos, para confundirnos o para desviarnos
Entonces, debemos estudiar la escritura. Debemos de estudiarla, no leerla, porque leerla yo puedo fácilmente, como leo el Facebook o como leo el periódico. No, estudiarla. Cada versículo, poderle sacar ese mensaje, cada versículo poderlo escudriñar, cada versículo poder determinar qué es lo que me está hablando Dios, sacar mi devocional y pedir sabiduría a Dios como lo hizo Salomón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que seamos constantes, ya adultos constantes. Como dice, niños fluctuantes llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucias las artimañas del error. Hay mentiras que parecen ser verdades, pero no realmente son verdades. Entonces, sepamos identificarlas, tengamos discernimiento, pidámosle mucha sabiduría a nuestro Dios para podernos ayudar y salir de ese error nosotros y ayudar a otros que salgan de ese error. Sino que siguiendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de nuestro Dios. Cristo mismo es la verdad, en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Efesios 4, 12 al 15. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a poder derribar los argumentos? Con la palabra de Dios, con sabiduría, leyéndola, orando constantemente, hablando con hermanos. Si tenemos dudas, usted puede hablar con el pastor. Pastor, tengo esta duda, ayúdeme a corregir para poder salir de este error y poder ayudar a otro. Y a veces cuando estamos hablando entre hermanos, podemos ayudarnos y crecer, como dice la palabra de Dios, crecer para toda buena obra. Pero si solo me quedo callado, solo me quedo con esa duda, ya no le pregunto a nadie porque me da pena, porque me da vergüenza, entonces nunca va a salir usted de su error y Dios no lo permita, va a quizás irse cada vez poco cayendo en razón o creyendo esa mentira, que es verdad, que esa mentira va a creerla a usted. Entonces va a decir, tenía razón tal persona, o tenía razón esta secta, o tenía razón. Por eso digo, lastimosamente, hay muchos creyentes o muchos que eran de la iglesia, de Dios en general, que estaban en la verdad y se desviaron y fueron a parar a sectas, fueron a parar a otras religiones porque creían que era la verdad, que porque algún argumento que les dijeron ya lo creyeron y no preguntaron, no escudriñaron la palabra de Dios, no pidieron sabiduría, entonces están ahora tal vez donde están. Entonces, mi hermano, para que usted y yo no caigamos, oremos, leamos la palabra de Dios y animémonos unos a otros a poder compartir de la palabra de Dios y poder saborear esa escritura. Entonces, con eso termino, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, los proteja y los guarde siempre. Amén.